¿Qué es la astrología? La astrología es un lenguaje, el lenguaje del alma. Se trata de un juego de símbolos que reflejan los designios cósmicos que una inteligencia planetaria, entendida como una inteligencia superior, ha preparado para nosotros en esta vida. Esta podría ser una definición bastante resumida de lo que es la astrología, independientemente de la corriente de la cual se esté hablando. Pero ¿a qué se refiere la inteligencia planetaria o la inteligencia superior? ¿Qué nos revelan los símbolos que aparecen ilustrados en la carta sobre nosotros mismos? Todo esto nos interpela en términos de qué sentido tiene la astrología y a la vez qué sentido nos revela frente a lo que somos o creemos ser la astrología misma. Bueno, ya entraremos un poco más al respecto. Bienvenidos y bienvenidas a Ars Anima Astrología, donde hablamos acerca de astrología y mitología. En esta ocasión quiero hacer una breve reflexión en torno a la pregunta ¿qué es la astrología? Esto les servirá si apenas se están acercando a la astrología y todavía no tienen muy claros sus postulados básicos y las distintas corrientes que la componen, bueno, porque ya sea que uno quiera estudiar o hacerse una carta natal, es importante saber cuáles son las bases que motivan a cada tipo de corriente, ¿no? Porque es muy distinto decir que, me quiero hacer una carta natal o quiero empezar una formación en astrología predictiva, así quiero iniciar una formación en astrología kármica, por ejemplo, o astrología, psicológica. Bueno, para responder a esta pregunta ¿qué es la astrología? Yo creo que vale la pena comenzar aclarando que la astrología es un saber milenario, cuyo origen exacto sigue siendo un misterio. Se trata de un conocimiento que ha sido transmitido en una primera instancia oralmente. Claro, hay ciertas evidencias de representaciones pictóricas y demás que datan entre el 2000 y el 1800 antes de nuestra era, que muestran que para ese entonces los babilonios ya tenían un cierto conocimiento acerca del comportamiento de los cuerpos celestes gracias a la observación de los mismos. Claro, es decir, los sacerdotes babilonios en el desierto a 8 o 10 de la noche se sentaban ahí a observar y veían cómo había unas estrellas que se quedaban fijas en el firmamento y había otras que empezaban a moverse y bueno, a partir de eso empiezan a generar una serie de leyes. En ese sentido la astrología es como ese primer embrión de conocimiento que después se vuelve la astronomía. Y bueno, luego de esto pues se empieza a esparcir hacia el mundo helénico, hacia el mundo árabe por otro lado, y luego cruza hacia el oriente asiático, y de ahí digamos surgen las diferentes corrientes de la astrología kármica, evolutiva, la astrología tradicional en occidente, que es la predictiva, y la astrología moderna, que es la que conocemos como la astrología humanista o psicológica. Pero al final, al menos en occidente, todas beben de lo que se llama el hermetismo, que vamos a hacer una breve abordaje al respecto. Y bueno, aquí la idea no es hacer una reseña histórica acerca de la astrología y demás, creo que eso ameritaría hacer otro video al respecto. Sin embargo, me parece importante hacer esta breve introducción para que dimensionen la trayectoria de la astrología, su alcance a nivel mundial y su diversidad. Creo que son criterios básicos que debemos tener para entender a profundidad cuando ya sea nos queremos hacer una carta natal, ya sea queremos iniciar una formación en astrología, sobre todo esta segunda razón. Porque, bueno, digamos, permítanme hacer el siguiente ejemplo. Yo quiero tomar una decisión, yo qué sé, comprar un apartamento, iniciar un negocio, alguna cuestión. Y yo voy a donde el astrólogo, entendiendo que la astrología es solamente astrología predictiva. Y yo espero que el astrólogo me hable y me dé como una interpretación de lo que va a ser mi próximo año, para determinar si vale la pena, si es seguro o no, si es confiable o no, si me conviene o no llevar a cabo este negocio o comprar este apartamento, lo que sea. Y resulta que llego a un astrólogo humanista y el astrólogo humanista me empieza a hablar de otros elementos, de otras cuestiones que ven mi carta, relacionado con mis conflictos anímicos y toda una serie de elementos que debo aprender a trabajar de mí, etc. Bueno, sí puede ser muy interesante, pero no es la razón por la que yo voy. Entonces es importante, claro, yo puedo salir muy frustrado y decir la astrología no sirve para nada, pero no es que la astrología no sirva para nada, es que mis necesidades no iban con el enfoque del astrólogo, ¿no? Entonces es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en la psicoterapia. Pues claro, si yo voy a donde un psicoanalista cuando yo lo que necesito soy una mente operativa en donde quiero, digamos, establecer una rutina, etc., pues debería ir más a un psicólogo cognitivo-conductual, por ejemplo. Que no va a venir acá a decir que hay uno mejor que otro y lo mismo con la astrología, sino son enfoques diferentes que dependen, que se acoplan de acuerdo a nuestras necesidades y nuestras formas de ser, de ver el mundo, etc. Entonces,
claro, es importante entender esas bases al menos. Y bueno, lo que quiero compartirles aquí es una reflexión en torno al sentido de hacer astrología, los postulados filosóficos que construyen a la astrología occidental en general. Y creo que tanto la astrología predictiva, la astrología horaria y la astrología humanista o psicológica, a pesar de sus enemistades, quieranlo o no, beben de unos mismos postulados o fundamentos, sin los cuales no conoceríamos en Occidente la astrología. Y es que, claro, tenemos esta suerte de corrientes, de escuelas, y hay unas tensiones y siempre hay unos debates. Es que la astrología psicológica es poco científica y no tiene en cuenta estos elementos técnicos y no es capaz de ver y olvida la tradición. Y por otro lado, los astrólogos humanistas, psicológicos, tienden a decir más bien que la astrología predictiva encasilla al ser humano y entonces no permite ver otros elementos más modernos, se queda, digamos, enclaustrado en una vieja visión que ya no es útil. Bueno, todos unos debates al respecto, pero creo que es necesario también devolvernos un poco y poner en perspectiva esto, porque hay unas cuestiones de fondo más profundas del origen y la razón de ser de la astrología que deberíamos no poner otra vez sobre la mesa, no con el fin de decir vamos a volver a hacer un revival de lo que fue la astrología en Occidente a partir del hermetismo, sino de recordar ese origen para replanteárnoslo hoy en día. Y no es una labor mía, sino es una labor creo que de cada uno de aquellos de ustedes que están interesados en iniciar un proceso, acercarse más a la astrología, de pronto iniciar un proceso de formación, etcétera, porque eso es lo que le da la profundidad a lo que hacemos. Y creo que se lo debemos de una u otra manera a la astrología, y acá lo digo porque creo que estas nociones un tanto del New Age y tanto estos dogmas de la astrología predictiva también tan rígidos olvidan su origen y vuelven una cuestión tan profunda algo simplista, ¿no? Y entonces creo que muchas veces nuestras formaciones en astrología, los cursos que ofertamos los astrólogos y demás, tienden a ser un poco light en ese sentido. O somos muy dogmáticos por un lado desde lo predictivo, o somos demasiado laxos y superfluos desde este nuevo enfoque de la astrología moderna, ¿no? Porque hay una suerte de digamos, una tendencia general a volver la astrología, o más no la astrología, hay una tendencia a nivel cultural, si me lo permiten, a la pereza. Es que eso es muy difícil y yo qué pereza, yo no quiero hacer eso. Y creo que amerita volver a esa profundidad, rescatar esa profundidad, y es lo que quiero invitarlos un poco con este video. Entonces, creo que si nos devolvemos al origen de lo que fue la astrología en su momento, en Occidente, pues esos postulados y esos fundamentos básicos que de una u otra manera todas las corrientes de Occidente beben, pues es el hermetismo. Y especialmente lo que es los textos del Corpus Hermeticum y de otros textos herméticos, pero me voy a centrar sobre todo en este texto del Corpus Hermeticum, ¿sí? Estos eran unos manuscritos que han sobrevivido durante aproximadamente casi 1900 años. Su origen exacto pues no se sabe, sin embargo parecen tener una relación con el espíritu propio de la época del siglo I y II después de nuestra era o después de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Pues claro, en ese momento empiezan a surgir esta suerte de nuevas corrientes espirituales en donde se trata de sincretizar los saberes y las culturas, que no es algo nuevo, ¿no? Pero teníamos el surgimiento de lo que son las religiones semíticas, y a partir de ello también teníamos pues toda la pervivencia y la cultura pagana, que viene, digamos, a empezar a hacer una suerte de mezcla, ¿no? De proceso de transculturación, como también se llama, o sincretismo. Y entre esas corrientes que se empiezan a dar, pues está, digamos, el hermetismo y el gnosticismo. No voy a entrar en el gnosticismo, por ahora quiero partir del hermetismo, porque el hermetismo es el que desarrolla la astrología y le da un trasfondo, digamos, podríamos hablar cosmogónico, ético, filosófico a lo que es la astrología. Bueno, entonces, bueno, en primer lugar podríamos empezar hablando de Hermes Trismegisto, que en teoría fue el autor de la obra de el Corpus Hermeticum, como otra serie de manuscritos rescatados del siglo I o II.
Claro, pues Hermes Trimegisto es de estos nombres, como solía ocurrir en esas épocas, que cuando se escribían estos manuscritos y demás elementos, en donde son autores que ponen un seudónimo y van alimentando ese seudónimo, pero detrás hay una gran cantidad de personajes que terminan manteniéndose o permaneciendo en el anonimato. Y bueno, Hermes Trismegisto nos remite al dios griego Hermes, claro, Mercurio, si tomamos un nombre romanizado, y el Tot helenizado, que tiene mucho que ver con esta idea de Trimegisto, que si mal no recuerdo es el que es tri, ¿no? Megisto es grande, entonces es 3 veces grande, por su triple nombre Hermes, Mercurio, Tot, que es aquel que mora entre además los dos mundos, ¿no? Si nos recordamos al dios Hermes. Hermes, además de Hécate y de Hades, es el único dios helénico que puede encontrar las puertas del Averno, porque estas puertas, recordemos que permanecían invisibles. No todos los dioses y los espíritus podían simplemente percibir la entrada al Averno. Asimismo, es el único que puede bajar a las profundidades de dichos parajes y volver a salir. No todos los dioses, de hecho ningún dios podía bajar al Averno y volver a salir, porque aquel que entra en el Averno no puede volver a salir. Solamente Hécate, Hades y Hermes podían hacerlo. Bueno, según la mitología griega, todo aquel que entrara al Averno pues no podía salir. Esto nos da varios elementos, y es que Hermes tiene la capacidad de ver lo que no todos pueden ver, lo que podríamos llamar la sensibilidad perceptiva, y asimismo, pues, por otro lado, puede ir a donde no todos pueden y quieren ir, que es el mundo de los muertos, ¿no? El mundo de lo que está más abajo. Esto hace de Hermes un espíritu psicopompo, porque puede llevar a las almas de los fallecidos a las puertas del Averno y concederles su tiquete de entrada. Es el que conecta los mundos, el que conecta este lado con el otro. Por último, no podemos olvidar que tanto Hermes como Tot eran la palabra de los dioses. Bueno, en el caso de Hermes, la palabra del gran Júpiter, o bueno, no, del gran Zeus, o de los dioses olímpicos. En el caso de Tot es un poco más claro esta relación directa que tiene con ese gran padre que era Ra, ¿no? Digamos, esa suerte de sincretismo es muy interesante, porque Ra era como este gran padre creador, el primero, y Tot fue de una cierta manera el verbo que llevó a cabo la creación, ¿no? El verbo que se hizo materia, como en la Biblia, ¿no? Lo primero fue el verbo, ¿no? Lo primero fue el sonido, la palabra, etc. Esto ocurre en muchas cosmogonías, y esto permite ese sincretismo que le da el hermetismo entre ese dios semítico y lo que era Ra. De cierta manera, entonces, Hermes, Tot, Mercurio vienen a ser el mensajero de la voluntad divina, la palabra que se vuelve carne, repito. En cuanto a lo que nos concierne en este video, esto nos dice varias cosas, y es que, claro, podemos decir que Hermes es el que trae la palabra divina a la tierra, es un iniciador, es aquel que nos permite pasar de un estado a otro, nos abre la posibilidad de percibir y de llegar a otros mundos más allá del material. De ahí que quienes escribieron estos textos hayan sido iniciados en los misterios herméticos, otro elemento bien importante, ¿no? Uno debía ser iniciado. ¿Qué quiere decir que el hermetismo sea una corriente iniciática? Igual que el gnosticismo también, y es que es algo que se ha perdido en la modernidad, y es la iniciación pasa por la experiencia misma del misterio, ¿sí? Y eso es propio de las religiones, bueno, no de las religiones, pero sí de la espiritualidad, bueno, sí, de las religiones esotéricas. Cuando hablamos de una corriente esotérica, es una corriente espiritual o una religión que me obliga o me invita a mirar hacia adentro, a diferencia de las prácticas que tenemos de nuestras religiones abrahámicas, como en el caso del catolicismo, del cual es predominante en América Latina, aunque ha habido una gran proliferación de iglesias evangélicas, iglesias protestantes y demás cristianas, pero digamos que ambas tienen unas prácticas similares en términos de que el exotérico simplemente va, se sienta un domingo en una misa, escucha a un padre o a un pastor, etc., y bueno, se confiesa, pero siempre está mirando hacia afuera. Exo justamente nos habla de que mira hacia afuera. Eso nos obliga a mirar hacia adentro, ¿no? Y a diferencia de esta idea en donde hay un padre que nos viene y nos habla desde su interpretación de la Biblia, cuando hablamos de una corriente iniciática es que yo vivo el misterio directamente, y es una experiencia inefable, y es una experiencia válida solo para mí. Yo adquiero una serie de verdades a partir de esa iniciación, que son mis verdades, no es las verdades, la verdad absoluta, porque es que ahora Nicolás fue y hasta, no sé,
qué dimensión y volvió y trajo unas verdades y entonces se las va a impartir al mundo. No, eso es caer otra vez en el exoterismo. Se trata de cómo esas verdades me transforman a mí. Y esto me parece muy importante volver a esto porque este es el sentido que después se le va a dar a la astrología como técnica. No me quiero adelantar, pero bueno. Creo que para entender la relación que tiene el corpus hermeticum y el hermetismo en general con la definición abreviada de la astrología y sus bases, hay que abordar el contenido del texto como tal. Voy a tratar de ser lo más breve posible, pero bueno, el primer postulado que podríamos hablar del hermetismo es la idea de la gran mente, ¿no? Y es que el hermetismo plantea que hay una gran inteligencia divina, un nous, perdón, podríamos más bien llamarlo como ellos lo llaman, el nous, gran mente, el gran uno, que está presente tanto en el espíritu como en la materia. Es decir, para ellos, por ponerlo en términos que podamos entender, Dios está en todo. Dios está en el árbol, en la ardilla, también en la rata, está en el asesino, está en el niño inocente, está en nosotros, está en la piedra, está en todo. Hay un cosmos vivo que ha sido impregnado por la vitalidad de esa gran voluntad divina. Y bueno, el ser humano ha venido aquí para tomar conciencia de su verdadero ser. ¿Cuál es su verdadero ser? Pues aquel ser que ha olvidado que es su Dios interior, esa divinidad interior. De cierto modo, pues en ese sentido, el propósito de la existencia humana es que la gran mente se experimente a sí misma, se recuerde a sí misma. Es decir, somos la gran mente experimentándonos a nosotros mismos, que por alguna razón hemos olvidado que somos también divinos. Y nuestro propósito es recordar, despertar esa divinidad interior, que es restaurar un orden cósmico, ¿no? Para el hermetismo esa cuestión es muy importante. Claro, digamos que esto es difícil de entender cuando venimos de un contexto semítico como el nuestro, nuestras religiones, nuestro contexto cultural como latinoamericanos ha sido, que hemos vivido o hemos sido adoctrinados, etc., dentro de religiones abrahámicas. Y claro, pues la razón de estar en este plano, de acuerdo a esas religiones abrahámicas, está vinculada a un castigo impuesto por Yahvé o el demiurgo tras haber comido del fruto prohibido, ¿no? Digamos, esta idea de la caída de la humanidad lo toma también el hermetismo en este proceso de sincretización, pero no lo ve como algo malo, sino como parte de lo que debe ocurrir, no como una cuestión moral. Y en ese proceso, pues es necesario, digamos, hay un reto que es volver a poner en orden, ¿no? Hay una caída, la caída no es mala, simplemente es una lección y nuestro propósito es recordar quiénes éramos para olvidar, bueno, no tener que volver a esta existencia, perdón. Claro, yo recuerdo, yo tomo conciencia de mi divinidad y entonces no tengo que volver a esta existencia. Claro, acá vale la pena hablar al respecto del hermetismo, cree en la reencarnación. Cuestión importante, entender que es una noción, la reencarnación, no solo de Oriente, sino también de Occidente, alejado de la idea kármica, bueno, sí, que tiene otras nociones, ¿no? Que nos implica siempre, digamos, de acuerdo al hermetismo, nosotros tenemos lo que en las religiones semíticas llamamos libre albedrío, es decir, tenemos capacidad de decidir, yo decido si me quedo ignorante o si decido liberarme y empezar este proceso de recordar, avivar la divinidad que hay dentro de mí, ¿no? Claro, pues para nuestras religiones semíticas esta idea de la caída, de cuando, bueno, Eva, Adán comen del fruto prohibido y entonces Dios se pone bravo y bla 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 y entonces nos envía a toda la humanidad a un castigo que es esta tierra y esto es terrible y entonces todo el tiempo estamos tratando de limpiarnos de esa culpa, de ese pecado originario para volver a estar otra vez bien con Papito Dios y que nos ame, etc. Bueno, acá la idea es distinta, ¿no? Acá no hay una cuestión moral, no hay un demiurgo que está bravo, ni nada de esas cosas, sino se trata de recordar. Y bueno, ahí, digamos, ahí es importante ir reconociendo esta cosmogonía y es que dichas entidades son totalmente diferentes a la noción de Dios, ¿no? Estas ideas de Yahvé y el demiurgo, con relación al hermetismo. Para ellos Dios es una suerte de energía que emana de absolutamente todo. No es el demiurgo como es identificado en las religiones abrahámicas, en donde simplemente es un señor que en el Primer Testamento pues es un tanto psicópata y bueno, sabemos todo lo que hace, no me voy a poner acá a hablar de todo eso, pero está identificado con una idea, digamos, que en el hermetismo se trata del demiurgo, es simplemente una entidad derivada de esa gran divinidad que viene a crear, ¿no? El demiurgo es aquel que crea, es la entidad que crea.
crea el universo, crea todo lo que hay, etc. Y este ser enviado a crear el universo y demás, bueno, es solo una expresión de la gran mente. No es el Dios como en la tradición abrahámica, que es bastante similar a lo que ya viene a plantear el gnosticismo, aunque para el gnosticismo, dependiendo de la corriente, el demiurgo es un obstáculo para alcanzar la gnosis. Bueno, acá no. Pero bueno, no, eso no nos concierne ahora y no lo voy a abordar porque no viene al tema directamente de la astrología. Por ahora me interesa que quede claro que para el hermetismo el propósito de estar en esta existencia es recordar la esencia divina que nos habita y que es lo que profundamente somos. Nosotros tenemos la elección de llevar a cabo el camino de transformación que implica despertar esa conciencia divina o seguir viviendo en la ignorancia, como ya lo mencioné. Si escogemos la ignorancia, pues volveremos a reencarnar una y otra vez hasta que decidamos recordar y reconectar con la gran mente. Aquí es importante, yo simplemente estoy reproduciendo, explicando lo que plantea el hermetismo con el fin de que entendamos de dónde viene la astrología occidental. No estoy hablando de lo que a mí me parece que es la astrología, como pues, se tiende a veces a plantear estos elementos, o lo que debe ser, y no, yo acá no soy ningún tipo de pastor, y me parece importante diferenciar esos elementos. En este punto aparece el lugar del ser humano en este gran orden cósmico que para el hermetismo y la astrología son importantes. De acuerdo al corpus hermeticum, el ser humano es una entidad intermedia entre el cosmos, el anima mundi, el logos, el nous o gran mente, o Dios, como lo venimos llamando. Al respecto es importante que entendamos que para el hermetismo es central ser conscientes de ese orden cósmico, porque parte de nuestro propósito en la Tierra es retornar a dicho orden, ¿no? La jerarquía del orden cósmico y las leyes cósmicas, si la enunciamos de lo más próximo y mundano a lo más trascendental y abstracto, tenemos que primero la vida y experiencia terrenales, ¿no? El cosmos, el anima mundi, que es como el aliento de vida que emana de esa nous, de ese gran Dios, de ese gran ser divino. Y por último, tendríamos después el logos, que es la palabra, la que da orden, que viene a ser Hermes o Tot. Y por último el gran nous, ¿no? La gran mente, de donde emanó todo en un principio. Entonces tenemos de lo más concreto a lo más abstracto. Así el ser humano aparecería entre la vida terrenal y el cosmos. Aquí el cosmos es una suerte de gran organismo vivo impulsado por el principio vital que es motivado por el logos, el cual es un principio ordenador. Este logos, o palabra razón, es a su vez la voluntad y expresión de la gran mente. Sin embargo, estos no son estadios separados, sino que cada uno de ellos contiene a los otros. Y ahí el principio de que el microcosmos contiene el macrocosmos y viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Pues digamos, estoy siendo un poco redundante, me perdonarán. Pues que claro, que como humanos somos la expresión del cosmos y su principio vital, así como de su logos y de la gran mente divina o de Dios. Y asimismo, eso quiere decir que el cosmos y el principio vital que lo anima expresan y contienen una parte de nuestra alma. Bueno, digamos que esto conecta por fin la noción de la astrología desde una perspectiva occidental, o más bien el origen de la astrología en Occidente. Bueno, aquí me gustaría hacer un paréntesis para recordarles que si les gusta el contenido de este canal, se suscriban y le den like al video. Es una forma de apoyar lo que hago, por lo que estaré siempre agradecido. Asimismo, no olviden que pueden pedir la consulta de su carta astral en el teléfono que aparece en pantalla o la dirección de mi página web y seguirnos en Instagram para otro tipo de contenidos. Entonces, volviendo a lo anterior, estaba diciendo que el cosmos está dentro del ser humano y que el ser humano se ve expresado en los movimientos cósmicos. ¿Pero por qué? Pues porque el cosmos se hizo a partir de los 4 elementos, fuego, aire, agua, tierra, y es el soplo divino de la quinta esencia que dio vida a el quinto elemento del que siempre se habla en la cultura popular, etc., ¿no? Los mismos 4 elementos, 5 si tenemos en cuenta el aliento divino de la gran mente, son los que componen al ser humano. Pero eso no es todo. Una vez la gran mente crea el cosmos, crea los 7 gobernadores del mismo, de acuerdo al corpus hermeticum. Esto no lo estoy diciendo yo, estoy reproduciendo lo que dice el texto. Y estos pues corresponden a los 7 planetas, pues que por planetas también incluimos en astrología el Sol y la Luna, que para ese entonces eran los que se conocían, ¿no? Luna, Sol, Mercurio, Marte, Venus, Júpiter y Saturno. Estos encierran el mundo sensible en ciclos y círculos, introduciendo el destino que gobierna todo en el mundo material. De este modo, los cuerpos celestes como los planetas, las estrellas y los asteroides se pueden entender como expresiones de la inteligencia divina, y asimismo una expresión simbólica del misterio del ser profundo y del humano, que en el fondo es la porción divina del ser humano. Claro, como todos somos Dios y Dios está dentro de nosotros, pues Dios también está a través de esos elementos en estos cuerpos celestes, que de cierta manera son estos gobernadores que generan unos ciclos
los cuales también se ven reflejados en los ciclos de la naturaleza en nuestro planeta, que a la vez hacen parte de unos ciclos interiores, y eso es lo que hace, de acuerdo al hermetismo, que digamos haya una conexión entre los cuerpos celestes y el ser humano. No se trata de una relación causal, sino que se trata de un principio de correspondencia. Así como se mueven los cuerpos celestes en mi carta natal, aparecen también en mi interior. O bueno, así como se mueven, perdón, esos cuerpos celestes allá arriba, hay un movimiento similar dentro. Que claro, después esto bebe de lo que viene a ser todo el tratado de astrología que hace Ptolomeo, que olvidó ahorita el nombre del escrito, que son 4 libros. Bueno, el caso es que, bueno, claro, Ptolomeo también, digamos, es contemporáneo a ese primer siglo después de Cristo o de nuestra era, y plantea esta idea de que hay unos humores y aplica la teoría de los humores a los planetas, y entonces empieza a haber toda una relación, ¿cierto?, entre las propiedades de los planetas y las propiedades de nuestro ser. Y bueno, al respecto nos dice el tratado primero del Corpus Hermeticum: el nous, Dios, que es varón-hembra, que existe como vida y como luz, engendró de una palabra un segundo nous demiurgo, que, siendo Dios del fuego y del soplo, formó gobernadores, en número de 7, que envuelven con sus círculos al mundo sensible, y su gobierno se llama el destino. Acá, digamos, estamos hablando de ese primer tratado, que es como el que nos plantea toda esta suerte de creación del cosmos de acuerdo a esta corriente hermética. Aquí hacen referencia a la creación de los planetas como gobernadores. Lo que interesa de todo esto es que para el hermetismo hay una necesidad de conocerse a sí mismo, porque conocerse a sí mismo es conocer a Dios, como ya lo hemos dicho millones de veces. Aquí la idea de conocerse a sí mismo no se trata de una cuestión netamente psicológica o de interpretar la estructura del carácter, como en algunos enfoques de la astrología psicológica se tiende a hacer, sino de conocer los designios cósmicos del destino. Pero estos designios cósmicos no son una mera desgracia, una fortuna que la persona debe vivir en esta existencia, sino que se trata de una ruta de navegación del alma para despertar la divinidad interior. He ahí el sentido con el que es desarrollada originalmente la astrología en Occidente, una técnica para despertar el ser interior, conectar con el nous, la gran divinidad, la gran mente que es uno mismo, que olvidamos que somos, que yace dormida dentro de nosotros. Ojo, aquí la idea no es volver a Dios o la gran mente. Esa no es la idea del hermetismo, sino de entenderse como parte viva de la misma. Somos uno, pero somos separados. Somos uno, pero no somos los mismos. Eso que me creo vive en mí, pero no soy yo, a diferencia de pronto de las religiones abrahámicas, por ejemplo, en donde la idea es volver al paraíso perdido, volver a ser uno con el demiurgo, o también como lo plantea el hinduismo y también la cábala, que es volver a ser uno con Dios, ¿no? Acá la idea es un poco más compleja, claro. Esto es algo que en palabras puede ser difícil de expresar, pero que se entiende en la medida en que se vuelve un iniciado, supongo. Es decir, si un hermetista del siglo I estuviese entre nosotros ahorita, nos diría que la astrología es una de las llaves para iniciarse en los misterios mágicos, para despertar el nous interior, conectar con el alma. La astrología es el lenguaje que nos revela las leyes que rigen el cosmos, las cuales debemos aprender a seguir para iniciar el proceso de purificación. Dicho proceso es aquel que se divide en 3 grandes etapas: Nigredo, Albedo y Rubedo. Cada uno tiene subetapas, bueno, no me acuerdo muy bien, no es importante, pero es para que vayamos entendiendo como toda esta estructura. Pero son las mismas etapas que básicamente también constituyen el proceso alquímico. Bueno, aquí digamos que a mí me interesa que nos demos cuenta la cuestión y la importancia que tiene la iniciación de la persona en un sendero espiritual, y que al final la astrología pues simplemente se trata de una herramienta, una técnica que ayuda, apoya a aquel iniciado en su proceso de autoconocimiento. Y acá la pregunta es, bueno, en nuestras épocas modernas hemos perdido esta noción de la iniciación. Acá la pregunta que me gustaría hacerles, no para yo darles la respuesta y demás, sino que se cuestionen es, bueno, y hemos perdido entonces en la práctica astrológica contemporánea ese sentido iniciático y espiritual que le daba significado, digamos, en el hermetismo, o simplemente lo hemos transformado para adaptarlo a nuestra época, ¿no? Por ejemplo, que nos pensemos, bueno, ¿y qué quiere decir esta cuestión del ser iniciado, de iniciar un sendero espiritual? ¿La astrología realmente tiene sentido fuera de ese lugar de lo iniciático?
Lo volvemos una herramienta entonces ahora para llevar al psicólogo a la persona. ¿Cuál es ese sentido? Ya no hay un trasfondo realmente espiritual, nos quedamos en una mera psicología astrológica. No lo sé. La idea, más allá de plantear mis posturas respecto a todo esto, que tengo una postura bastante diferente de muchas cosas acá, es invitarlos a que ustedes mismos se respondan estas preguntas y se cuestionen, ¿no? Y bueno, estimados, espero que hayan disfrutado el escuchar este video tanto como yo disfruté grabándolo. Les pido dejen en los comentarios temáticas astrológicas que les gustaría que abordara en próximos videos o dudas que tengan. Si desean agendar una consulta astrológica, pueden escribir al número que aparece en pantalla o visitar mi página web. No olviden seguirnos en Instagram. El enlace aparece en el resumen de este video. Muchísimas gracias y buen camino.